En nuestra segunda entrega, el presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño, habla acerca del ayer y del hoy del proceso de paz, el fallido plebiscito por la paz, sus encuentros con las víctimas del conflicto armado, su conversación con Salvatore Mancuso, la complejidad de la opinión pública en el proceso de Álvaro Uribe y más, aquí, en tu podcast. Es un momento muy fuerte en la coyuntura del país y han pasado ya casi 4 años desde la firma de los acuerdos y vi este momento muy oportuno para tenerlo a usted de invitado. Señor Rodrigo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto estar aquí compartiendo con usted. ¿Cómo le ha ido en esta cuarentena? ¿Cómo ha vivido esta cuarentena? Hombre, puedo decir que conté con fortuna. Cuando se inició la cuarentena me ha salido de Bogotá a hacer una gestión al Quindío y entonces pues por aquí ando, en una finca, en el campo, con condiciones, claro, muy distintas a la gente que le ha tocado en la ciudad. Me he salvado de esa parte, en general lo he pasado bien. Pues con las medidas, los protocolos para entrar, para salir de la casa. Bien, vamos a iniciar ahorita en septiembre, cumplimos 4 años de la firma de los acuerdos en Cartagena. ¿Qué sintió usted ese día al lado de todos, al estar al lado de todos esos líderes, de los firmantes, con las cantadoras, con los presidentes? ¿Cuál es la visión que tiene usted de ese día, del septiembre del 2016 al día de hoy, aquí en plena pandemia, plena cuarentena, con respecto al proceso de paz? Bueno, ese día fue histórico y para mí fue muy especial de saber que está siendo protagonista de un hecho que, para bien o para mal, va a marcar la historia de este país. Sinceramente, primera vez que a mí me tocaba hablar un escenario de esos. Primero con la cantidad de invitados que habían, teniendo ahí casi al pie a Raúl Castro, dentro de las tantas personalidades que habían ahí. Pero más importante al fondo, la multitud. Bueno, entonces esa multitud, la gente del pueblo, la gente que incluso estaba por fuera de la malla esa que había en ese sitio, de todas maneras la responsabilidad que uno tiene, que uno siente encima, como que a veces no le permite asustarse. Sabe que hay que salir adelante y seguimos ahí con la intervención. Y ahí se dio una situación que era que el gobierno no nos quería dar sino 5 minutos. Y yo dije que no, que 5 minutos no. Y resulta que pues había que aprovechar el escenario, un momento histórico, ya lo decía antes, ahí a partir de ahí iba a ser un antes y un después de la historia de Colombia. Y bueno, a estas alturas del proceso, del desarrollo, y recordando esa fecha, uno dice, pues desafortunadamente no pudimos mantener ese entusiasmo que incluso contaban que se dio en muchas regiones del país y en la capital me contaban que en la capital, en Bogotá, colocaron pantallas gigantes y la emoción de la gente fue inmensa cuando vieron el acto. No haber mantenido ese entusiasmo, desafortunadamente las fuerzas que se oponen a la paz en Colombia, a los que quieren mantener la guerra, pues fueron dañando el ambiente, porque hay que decirlo que todo eso generó un ambiente de ánimo, de entusiasmo, de esperanza, de que esta vez sí iba a ser posible, y ese ambiente fue el que comenzaron la gente amiga de la guerra, a tratar de dañar, a irlo dañando con la estigmatización, con la mentira, y pues el plebiscito fue fatal, pero bueno, él quería, es un problema, dice uno, de egos. Él creía que el plebiscito lo ganaba como fuera y que eso iba a ser para la posibilidad de él darle un garrotazo a su contrincante, a Álvaro Uribe. Él pensaba que con eso lo iba a neutralizar. Pero resulta que fue lo contrario, porque es que no se hizo pedagogía y no nos dejaron hacerla nosotros tampoco. Y de parte del gobierno no se hizo, en cambio, la gente que no quería el proceso hicieron campañas. Entonces todo eso fue generar un mal ambiente, se pierde el plebiscito. Logramos sacarlo adelante, cedimos en muchas cosas con el ánimo de no frustrar esta posibilidad de construcción de paz en Colombia, pero de todas maneras ese ambiente se sigue enrareciendo y desafortunadamente viene la elección presidencial y gana el candidato que lideraba el no, el candidato que representa las fuerzas que no quieren que en Colombia transitemos por la reconciliación para construir la paz. Y eso ha venido a generar ambiente que se le suma al asesinato de los exguerrilleros y guerrilleras, pero sumado a ello el asesinato de los líderes sociales. Es mucho más
difícil de entender y de comprender. Y no tanto eso, no, de comprender sí, pero de asimilar. Gente que está defendiendo el medio ambiente, gente que está defendiendo los derechos humanos, gente que está defendiendo las minorías como la comunidad LGTBI o las mismas mujeres, las negritudes. Entonces, en este momento tenemos un ambiente bastante enrarecido. Con respecto a las luchas, usted ahorita mencionaba el medio ambiente y es muy importante porque usted entró en un periodo, en las FARC, en un periodo de la historia en donde la lucha armada y las luchas eran sociales y políticas. Hoy ya después del acuerdo de paz en pleno siglo XXI, ¿usted cómo ve el cambio de la geopolítica y esa necesidad de integrar otra lucha que es la lucha contra el cambio climático? ¿Cómo ven eso las FARC? Precisamente firmamos el acuerdo con el ánimo no de abandonar las ideas que nos inspiraron a la lucha armada, sino de continuar esa lucha en unas condiciones distintas, donde veíamos muchas más perspectivas, más posibilidades de sacar adelante, y estamos convencidos. Y esa es una bandera muy importante, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que mueve a mucha gente que está preocupada por el planeta. Nosotros no podíamos seguir en una guerra, en una confrontación que no tenía futuro. No veíamos la posibilidad de triunfar, pero tampoco nos iban a derrotar. Entonces, ¿eso qué iba a suceder? Más y más de sangre. Cuando nosotros nos metemos en el proceso, cuando iniciamos el proceso no era que decíamos, ahora sí, no, vamos a trabajar. Y parte de ese trabajo allá en La Habana, en las discusiones con el gobierno, también fue la relación con la sociedad colombiana, el conocer las opiniones de la gente, que en buena medida eso nos convenció de que había que buscar a como fuera la solución política para poder integrar a la gente en la lucha social, en la lucha electoral, en otras formas de lucha que pudiera aunar esfuerzos, que la lucha armada mandara a recoger. Puede que más adelante se vuelva vigente, eso no puede uno descartar nunca. La del derecho de la rebelión de los pueblos es algo que está ahí y además está dentro de la Carta de las Naciones Unidas, en la rebelión frente al despotismo y eso. Pero en las condiciones concretas de Colombia, en lo que nosotros analizamos, dijimos, no, aquí hay que meternos dentro de ese torrente de lucha que está dando en Colombia y la práctica nos está dando la razón. La fuerza alternativa pues no logró ganar. Habrá que es otro análisis, pero el haber sacado la votación que sacó, eso se le debe al proceso de paz. Y yo creo que este es el camino, duro, difícil, con mucho que podemos quedar en el camino, pero creo que estamos marcando la ruta ahí para eso. Y un elemento muy importante que apreciamos y que yo sigo apreciando es la vinculación de manera mucho más decidida, mucho más consciente de la juventud. Ese es un elemento muy importante. Mencionaba usted ahorita el tema de la votación. El partido FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria, entró con 5 curules al Congreso pendientes por el proceso de paz que estaban estipuladas en el proceso de paz. Pero sin embargo vemos otros procesos de paz como el del M-19 y vemos que ellos obtuvieron curules sin la necesidad de llegar al acuerdo. Y está bien que son épocas distintas, son épocas diferentes, pero usted, ¿por qué cree que tuvo un poco más de acogida el M-19 en su momento? ¿Cuáles son las maneras que hacen al M-19 que tenga un voto popular diciente en esa década de los 90 con la Alianza Democrática? Pues hombre, un mensaje, pues habría que analizarlo con más profundidad y ver muchas más aristas, pero así de entrada, plantear un mensaje que caló en la gente, que caló en la gente que los acompañó. Esa es la realidad, es de interpretar el momento político, porque esa es la capacidad de cualquier organización política, es de interpretar el momento y lanzar la consigna apropiada, los mensajes apropiados para que la gente los apoye. ¿Qué le diría usted hoy a Santrich y a Iván Márquez si los tuviera enfrente? No, la mancha negra que tiene el proceso en buena medida es esa. Porque además no fueron cualquier personaje. Iván fue el jefe de la delegación y Santrich fue un hombre clave. Si usted, la letra del acuerdo, de esas 310 páginas, buena medida de la letra se le debe a Santrich. Eso no fue fácil, la construcción de ese acuerdo. Y haberlo hecho y después haber salido, lo que a uno le da vergüenza es eso, ¿no? Los mensajes a la gente era de que había que apoyar el proceso. En la 10ª conferencia, que fue la definitiva, la que aprueba el acuerdo, ahí estaban ellos y todos levantaron la mano aprobando el acuerdo. Para después salir con eso, no tiene ninguna justificación y no sé. Ya es entrar en el campo de la especulación. ¿Qué decirles? No, ustedes hasta ahí llegaron, se suicidaron y yo creo que ellos tienen que entenderlo. Si no lo entienden,
Bueno, vaya uno a saber, porque es que las personalidades a veces son muy complejas, ¿no? Hay veces hay gente que está por el camino errado y por más que se le argumente, están convencidos de que lo están haciendo bien. Pero para mí ellos se suicidaron políticamente. No les veo ningún futuro. Yo le he hecho llegar una lectura, un poema, no sé si lo tiene ahí mismo para hacer la lectura. Adelante, lo escuchamos. Bueno, si a la luna llegara un campesino, muy seguro al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas, y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Fundaría el primer corral de pollos de gallina extraterrestre, y con tanto que le rinde al campesino, después de solo un año ya tendría la luna verde. Campesinas de la tierra, campesinos, aunque yo no haya parado en sus parcelas a llevar ningún presente, sí estoy muy agradecido por la yuca, por el plátano y el trigo, y estoy muy adolorido porque aquí, desde mi casa, no miré para la montaña más que a ver amaneceres, y a la vez que tú me dabas alimento, te mataban en la guerra, y yo te di tan solo olvido. ¡Ay! Aquí les traigo tres presentes. Una hoja escrita por las manos mías, que heredaron de las suyas el amor por la labor. En esa hoja dice en letra de tamaño: campesino y campesina, ya no vuelvo a ser tan burro. Segundo presente, es un trago y lo escurro por los finaditos, por los vegetales y el arroz. Y el tercero, les traigo mi jeta ofreciendo mi voz. Yo miré el incendio, vi al incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo un nuevo empiezo. ¿Qué tal le pareció? Es de un músico llamado Edson Belandia, santanderiano, muy creativo él. Ha tenido varias canciones que han, como Los Bambán y La Madre Patria, que se han hecho virales últimamente. Y quería traer este poema aquí a colisión con las ideas porque son precisamente los campesinos las víctimas de la cruenta guerra que se vivió mucho tiempo, y el presidente Santos en alguna entrevista decía que él a lo que más temía era a que las víctimas hicieran una acérrima oposición, que se opusieran a los acuerdos por todo lo que habían vivido. Y para él resultó siendo totalmente lo contrario y se dio cuenta que las víctimas lo que querían en realidad era apoyar el acuerdo para que otras personas no vivieran lo que ellos habían vivido. Algo que me parece muy, muy bonito y resiliente. ¿Cómo han sido los encuentros de usted con las víctimas? Bueno, en medio de este proceso me ha tocado estar en muchos encuentros. Incluso estuve en Oslo, una serie de encuentros allá, y he estado en México también estuve, y en Colombia he estado en distintos eventos. Pero yo siempre he dicho, los más motivadores son los encuentros con las víctimas, que son duros, muy duros, dolorosos. Por ejemplo, no hace mucho tuvimos un encuentro con madres de soldados y de policías muertos en el conflicto, y con policías y soldados que quedaron lisiados por la guerra, y habían también unas viudas. Eso fue inicialmente bastante duro, tan duro que yo creí que me iba a tocar salirme. Pero bueno, fuimos hablando, conversando, y el mejor resumen de esa conversación con todas estas mujeres y todos estos hombres lo sintetizo yo en un hecho que se dio. Una señora madre de un soldado dijo que había muerto hace 8 años, y pues haciéndonos el reclamo porque ha muerto en una pelea con la FARC, y dijo: desde ese día guardo luto hasta el día de hoy, le he guardado luto a mi hijo, pero a partir de ahora, venga, nos tomamos una foto para llevarla al pueblo y mostrarles lo que es reconciliación, y a partir de ahora dejo el luto por mí. Y así en general, con otros grupos de víctimas que hemos tenido la posibilidad de intercambiar, es muy fructífero y uno sale muy entusiasmado en medio de toda esta situación tan compleja y a veces desesperanzadora. Esta gente le da a uno esperanza y le da ánimo, y además lo reafirma a uno en la idea de que no se puede dejar de desistir, que hay que insistir. Ok, don Rodrigo, ¿qué pudo conversar con Salvatore Mancuso ahora que estamos tocando el tema de las víctimas? ¿Cómo fue esa conversación? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se gestionó? ¿Y qué hablaron? Bueno, esa conversación la gestionó Álvaro Leiva, un hombre que ha estado vinculado a este proceso desde la época de Betancourt, desde el 84, 85, lo conocemos, trabajando por la paz. Y siempre es un hombre de iniciativas y que busca que los procesos no se estanquen, y en buena medida él gestionó esta entrevista con Salvatore Mancuso, que es la primera, es la de conocerlo, la de saludarnos por teléfono, y el intercambio pues más se da es en, pues él en señalar
la situación de ellos. Ellos tienen más de 3.500 miembros de las autodefensas asesinados, fueron traicionados. Me contaba que sobre él hay una presión muy grande. Están buscando en todas las cárceles testigos para que hablen en contra de él y lo tienen a sabiendas, incluso a sabiendas de que él ha cumplido, que ha cumplido. Hay la orden superior de que no se le puede dar libertad. Bueno, eso pues yo le conté las angustias nuestras, pero también de las posibilidades que hay sobre la base de seguir trabajando el elemento de la verdad. Porque sí nos interesa mucho y es lo que le estamos trabajando y vamos a trabajar, es la idea de ver si la JEP lo recoge. No, uno no entiende por qué la JEP se negó a recibirlo, pero es un personaje, por lo que tuvo que ver en el conflicto, que tiene mucho que decir de lo que fue este conflicto. Ahí quedamos para seguir intercambiando, ahí estamos trabajando a ver de qué manera continuamos las conversaciones y vamos uniendo esfuerzos para sacar esto adelante. ¿Usted sabe si él tiene ese propósito de retornar y declarar ante la justicia colombiana? El problema de él es que le tienen aquí unos procesos y lo quieren meter a la cárcel e impedirle que hable. Entonces, él tiene la disposición de someterse a la JEP, porque es que el problema es llegar aquí y que de una vez lo encarcelen y no sabe uno qué puede suceder de ahí en adelante. Estos días el país ha vivido una gran revolución en tanto al proceso judicial que lleva el expresidente Álvaro Uribe, y hay algo muy singular, también muy polémico, que se ha generado a partir de las redes sociales y todo este mundo virtual, y es esa comparación entre Timochenko y la gente de las FARC y Álvaro Uribe. ¿Por qué Álvaro Uribe no tiene que estar en la cárcel y por qué sí el secretariado y los integrantes de las FARC? ¿Usted cómo ve esa comparación, teniendo en cuenta que el proceso que lleva Uribe es por un delito común y que ustedes han pasado por un proceso de paz? ¿Cómo se le hace entender eso a la gente? ¿O usted cree que no hay manera? No, sí, toca hacer mucha pedagogía y el problema ¿cuál es? El problema es que todo esto, como es la cuestión mediática, entonces claro, son comparaciones inmediatistas que de verdad a la gente común y corriente desprevenida dice, ¿verdad, no? ¿Cómo así un presidente lo colocan en una situación y esta gente, que era lo que se dice que eran, entonces sí están con la posibilidad de estar en el Congreso y haciendo política legal? Nosotros sacamos al respecto un comunicado, incluso diciendo que no nos alegramos por la situación de él. Y creo que como seres humanos no se puede alegrar de que cualquier persona tenga que pasar por un proceso de esos, y más en las circunstancias ahora que está viviendo el país. Pero reseñábamos de que desde La Habana nosotros le hicimos varios llamados. Personalmente le escribí 2 cartas públicas, además de los mensajes privados, para que conversáramos y buscáramos puntos de encuentro para que él se apoyara al proceso y apoyáramos ese mecanismo tan importante que es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el cual pertenece la JEP. Entonces, claro, uno dice, es sencillo, pero resulta que las emociones no dan a ver entender eso. Es sencillo, nosotros somos fruto de un proceso de paz, de una negociación que hace una fuerza insurgente con el Estado colombiano sobre compromisos. Dejamos las armas a un lado y el Estado nos abre un espacio para hacer política. Porque además las armas las teníamos, era para hacer política, era con un objetivo político. Entonces las dejamos a un lado y seguimos con el trabajo político con las garantías que el Estado nos da, porque en buena medida una de las justificaciones de la lucha armada es la falta de garantías de parte del Estado, que es lo que genera el surgimiento de la insurgencia de las FARC en Colombia. Entonces, a partir de ahí, de sentido común, hay que entender eso, y como lo decía usted, él está inmerso en un proceso de un delito común, que además es apenas que lo van a comenzar a juzgar, simplemente que los jueces que lo juzgan ven que él puede interferir en lo que se va a hacer de aquí para adelante, porque precisamente forma parte de todas las manipulaciones que supuestamente se hicieron con testigos, etc. ¿Qué piensa usted? Si en dado caso la comisión de acusación llegara a comprobar algún delito de guerra por parte del expresidente Uribe, ¿usted cree que él debería pagar cárcel o decir la verdad e ir a la JEP? Lo mejor para Colombia y para él como persona es que se acoja a la JEP, la cual si de pronto lo que hizo merece ser sancionado, van a ser sanciones como las que nosotros esperamos si se nos comprueba delitos, si cometimos delitos y cosas que deben ser castigadas, sanciones reparadoras, no sanciones punitivas. Aquí no se trata de venganza,
sino de generar ese ambiente. Yo no sé si él, ¿qué tiene en su cabeza? ¿No? Uno a veces se pone a pensar, porque él no es una persona ignorante, y debe analizar el contexto de la situación de Colombia, las dinámicas políticas también. Entonces, y creo que no se lo dije una vez, si no fuese en una carta y creo en una entrevista, mire, está la posibilidad de que las nuevas generaciones lo recuerden como un hombre que contribuyó a la paz, más que por lo que hizo en el pasado, sino que contribuyó a la reconciliación y a la paz de Colombia. Si usted lo hace, seguro que las generaciones futuras lo van a recordar por eso. Pero bueno, no ha atendido eso, pues uno piensa que ahora el confinamiento obligatorio que tiene, pues reflexione. Y pues bueno, hay que confiar en las personas, en los seres humanos. ¿Cómo ve el proceso de paz para estos próximos 4 años y también para las elecciones que se van a dar en 2022? ¿Se puede rescatar la paz a partir del 2022? ¿Empezar un nuevo camino? La tenemos que rescatar, en manos de todos nosotros está eso. Y en especial de la juventud. 2022 es un punto de quiebre. Necesitamos lo que no se logró ahora, en la pasada. Necesitamos un gobierno de transición. Aquí no sabía que necesitamos un gobierno de izquierda, de centro izquierda. Yo creo que tenemos que sacarnos como de esos conceptos y un gobierno como lo planteamos nosotros en el Teatro Colón, un gobierno de transición que nos permita reconciliarnos, porque es que este gobierno lo que ha profundizado es la polarización, la estigmatización, y eso impide la reconciliación. Entonces, estos meses que se vienen, estos 2 años, van a ser muy duros y difíciles por la coyuntura electoral. Nos van a utilizar el proceso para hacer campaña en contra del mismo proceso. Pero bueno, hay que tener confianza. En las pasadas elecciones se tuvo una votación muy importante de la gente que quiere la paz. Yo creo que la meta que tenemos todos nosotros, todos, es ganar. Pero a partir de que los movimientos alternativos también dejen a un lado intereses particulares, intereses grupales, egoísmos y aspiraciones personales, para que logremos un candidato que recoja a la gran mayoría, que no generen resistencias fuertes ni de un lado ni del otro, y que nos garantice que vamos a implementar lo acordado para poder construir la Colombia que soñamos y dejarle a las nuevas generaciones una Colombia verdaderamente en paz. Bueno, señor Rodrigo, la verdad que ha sido un placer tenerlo aquí en tu podcast, este espacio para la libre información, la academia y el arte, y por qué no el proceso de paz tan importante que es que hoy en día los jóvenes lo cuidemos y lo proyectemos hacia las próximas generaciones. Un mensaje de despedida para las personas que nos ven. Entonces el mensaje sería a todos que tengan la plena seguridad que nosotros no vamos a desfallecer y vamos a cumplir lo acordado. Señor Rodrigo, muchísimas gracias por su tiempo y por su colaboración.